La noticia del día en la Argentina pasa por el decreto que firmará el presidente Javier Milei para privatizar la aerolínea de bandera, la aerolínea llamada Aerolíneas Argentinas, justamente que controla más del 60% del mercado aquí en la Argentina y que es objeto de toda una polémica desde hace muchos años, tanto desde el momento de su reestatización por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace ya más de 15 años, como desde la llegada de Javier Milei y sus diferentes intentos por privatizarla. Acaba el presidente de publicar este comunicado hace 5 minutos nada más. Buenos Aires, 27 de septiembre, la oficina del presidente informa que el gobierno nacional ha tomado la decisión de impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas, por lo que se la declarará como empresa pública sujeta a privatización a través de un decreto presidencial en el marco de la ley 23.696. ¿Qué significa que es a través de un decreto? Esto es una novedad, porque hasta ayer esto estaba en debate en el Congreso, una ley que impulsaban dos bloques afines al gobierno. Ese tratamiento de la ley se empezó a empantanar, entonces el gobierno dice, vamos a hacer expeditivo, decreto ley, avanzamos en la privatización. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas dice este comunicado que Argentina, con el 52% de pobreza que se anunció ayer, no puede financiar una empresa que, según los números del gobierno, ha dejado un déficit acumulado de 8.000 millones de dólares a lo largo de los años. Y la pregunta aquí que surge entonces y que los hacemos aquí en DNews: ¿cómo es la situación de la aviación comercial en el resto de América Latina? ¿Hay alguna empresa comparable a Aerolíneas Argentinas con las características de esta empresa en la región? Bueno, vamos a ir justamente a una comparación de algunos datos que nos permiten entender cómo funciona la aviación comercial, entendiendo que además, producto del conflicto derivado de los intentos de privatización y de los intentos de racionalizar a la empresa y de reducir el gasto, hay una serie de paros que se vienen haciendo en las últimas semanas en la Argentina que han afectado a decenas de miles de pasajeros. Vamos a ver el dato de los siguientes datos. Viajes per cápita, primero, es decir, cuántas veces viaja al año, por persona al año en justamente, o cuántos viajes se hacen al año según la población. Ese es en realidad el dato de viajes per cápita. ¿Cuántos viajes al año se hacen de acuerdo a la población? ¿Cuántos viajes se hacen una persona promedio? La cantidad de impuestos que se cobran justamente sobre los viajes, sobre cada pasaje. Si hay aerolíneas estatales o no hay aerolíneas estatales en el mercado. Y por último, algún dato respecto del balance financiero de aquellos que tienen aerolíneas estatales. Y veamos rápidamente. En cuanto a viajes per cápita, Chile supera ampliamente al resto de la región. Fíjense, 1.16, es decir, que en promedio una persona promedio, si dividiéramos, insisto, la totalidad de viajes por la población que hay en Chile, bueno, en promedio una persona viaja un poco más de una vez al año en Chile en avión. La comparación es con Brasil y Ecuador, los dos que menos tienen, 0.44. Después aparece Perú con 0.55, Argentina 0.59 y Colombia 0.85. Sacando Chile y quizás un poco Colombia, pero sobre todo sacando Chile, son números bajísimos en la comparación internacional, donde la aviación aérea, la aviación comercial se ha vuelto mucho más económica. Ahora, claro, hay un tema. Los impuestos, fíjese, Chile no cobra impuestos, con lo cual los pasajes son más baratos. Argentina cobra 72% de impuestos, es decir, cuando uno saca un pasaje, más o menos la mitad de lo que está pagando la Argentina se lo está dando al Estado. Eso explica algunos de los problemas que tiene la aviación en Argentina. Y fíjense la comparación con los otros países. Brasil tampoco cobra impuestos y después tenés Ecuador 17, Perú 18 y Colombia 19. Es un abismo de diferencia lo que cobra Argentina respecto al resto. Hay otras aerolíneas estatales en la región, más allá de aerolíneas argentinas. Solamente Colombia tiene una, que es Satena. Le vamos a preguntar ahora a Estefanía Medina Cerantes cuánta gente viaja en Satena, porque claramente no es una de las principales aerolíneas de Colombia. Argentina tiene dos aerolíneas estatales a falta de una. Aerolíneas Argentinas y la ADE, que es una aerolínea que depende de la Fuerza Aérea y que realiza pocos vuelos en algunas regiones más aisladas del país. ¿Qué balance hay? Bueno, fíjense, Satena da por lo menos un balance positivo para Colombia porque termina teniendo un balance financiero, según 2023, de $280.000.
En cambio, Aerolíneas Argentinas arrojó una sangría de 350 millones de dólares. Algunos datos para entender el mapa de cómo está justamente la aviación comercial en la región y las particularidades que tiene Argentina que no las tiene el resto de la región. Quiero profundizar este tema con nuestros compañeros, con Marcelo Alvarado desde Chile, con Estefanía Meira Cerantes desde Colombia. Y justamente tomemos Colombia como disparador, pensando entre otras cosas que Colombia por lo menos tiene una aerolínea del Estado. Estefi, contanos un poquito, ¿cómo es el tema de viajar en avión en Colombia? Veíamos los datos de que es el segundo país donde más cantidad de gente viaja en avión después de Chile y es el único con Argentina que tiene una empresa estatal. Claro. Bueno, Darío, hola Marcelo, hola a los televidentes. Les cuento que aquí en Colombia tenemos la aerolínea estatal que se llama Satena. Esta es parte de 12 aerolíneas que tenemos en nuestro país. En 2023, para que se hagan una idea, se movilizaron vía aérea 15.000 pasajeros, de los cuales 5.000 fueron en viajes internacionales y 9.500 en vuelos domésticos. En lo corrido 2024 ya aumentamos a 17.000 y este registro, bueno, pues es porque hay mucha mejor oferta de sillas y porque tenemos varias alternativas en este mercado. Satena es una aerolínea estatal que depende del Ministerio de Defensa. Es una flota muy chiquita de aviones, pero sí moviliza a bastantes colombianos. ¿Por qué? Porque los precios son mejores. Tiene 11 aeronaves que tienen capacidad para 168 pasajeros y para que se hagan una idea también de vuelos nacionales, cada pasaje por trayecto, vuelo nacional, cuesta $73 en promedio y los viajes internacionales que van a Venezuela específicamente por trayecto cuestan $121. Esto más o menos es equivalente a algunas aerolíneas bajo costo del mercado. ¿Qué es lo que pasa con Satena? Que es una aerolínea pequeña, tiene aviones pequeños, no tiene Airbus gigantes como otras aerolíneas, sino tiene, por ejemplo, unos ATR y también tiene un Embraer que tiene un cupo hasta de 50 pasajeros. Entonces es una aerolínea que vuela muchísimo en el panorama nacional, transporta pasajeros a donde otras aerolíneas quizás no llegan y la verdad presta un muy buen servicio, depende del Ministerio de Defensa y como les contaba es una de las 2 aerolíneas que está presentes en nuestro país, la única que pertenece al Estado. Bueno, muy interesante lo que contás, Estefi. Sobre todo esta última aclaración que haces es muy interesante. Hay un mercado privado que domina buena parte de la aviación, pero hay una empresa que es chiquita, que está sobre todo pensada para conectar quizás esos destinos que no son tan rentables y que no requieren por ahí, no son tan atractivos para una aerolínea mucho más grande que pueda haber justamente en Colombia, como puede ser, no sé, Avianca, por dar un ejemplo de la más conocida, Sí, sí. y que tiene aviones chiquitos, que es una diferencia muy grande con Aerolíneas Argentinas, que tiene aviones muy grandes, que tiene una flota importante y que cubre todo tipo de rutas. Las rutas menos comerciales, más chicas y también rutas internacionales. ¿Cómo es la situación en Chile, Marcelo? Contanos un poquito allí. Veíamos que Chile es con bastante ventaja el país donde más cantidad de gente viaja en avión. Sí, Darío, Estefi, saludos por allá y también a toda América Latina. Claro, 13 millones de viajes se realizaron el año pasado internamente en Chile. Como tú decías, 1,16 vuelos per cápita es lo que promedia esta nación sudamericana. Fíjate que son 25 o 23 millones los que llegaron al Aeropuerto Internacional de Santiago el año pasado, pero dentro de Chile se suman otros 13 millones de vuelos. No existe una línea aérea estatal en Chile. Todas las líneas aéreas son privadas y eso le ha introducido competencia al mercado. Muchas veces es más barato viajar en avión, por ejemplo, que viajar en bus. Y eso es bastante llamativo, pero si uno se programa y compra, por ejemplo, a 3, 4 o 5 meses un pasaje y quiere ir a alguna parte de Chile, puede salir hasta $20 o $30 el viaje de ida y 20 de vuelta. O sea, hablamos de un viaje de más de 2.000 kilómetros, puede salir hasta 40.000 pesos o $40. Entonces, la situación en ese sentido ha sido beneficioso para los chilenos y chilenas y ha incentivado también el viaje al interior del país. Otro dato, tú sabes, Chile es un país minero y es por eso
que hay también circuitos constantes entre Santiago y el norte de Chile. Los mineros trabajan con, podríamos decir, en promedio 7 días en la mina y otros 7 días vuelven a sus distintas regiones, y es por eso también que existe trayectos constantes entre las mineras y Santiago. Eso también, por supuesto, que aumenta el número de tráfico aéreo por un tema económico. Eso también pasa en el sur con las salmoneras, en donde trabajadores que viven en distintas regiones viajan hacia el sur de Chile para trabajar en la minería durante 2 semanas y después vuelven a sus ciudades a descansar esas otras 2 semanas. Entonces eso también ha reactivado el vuelo al interior del país, Darío. Bien, esta es la situación entonces de cómo es el panorama del mercado, qué opciones hay para viajar, cuánto viaja en un país y en otro. Quiero preguntarles a los dos ahora cómo se regula, por ejemplo, el tema del derecho a la protesta, qué pasa cuando no hay acuerdos salariales y los trabajadores y los sindicatos de las aerolíneas entran en conflicto. Contanos, Steffi, cómo es la situación allí en Colombia. ¿Es un servicio esencial? ¿Qué pasa? Bueno, Darío y Marcelo y televidentes, aquí en Colombia es un servicio esencial el tema de la aviación. También hay muchos vuelos domésticos que son muy necesarios para la gente y aquí para el funcionamiento interno del país. Entonces, a veces se presentan manifestaciones, sobre todo en la capital de Bogotá, en la avenida Calle 26, que es la avenida que transporta hacia el aeropuerto. Entonces, cuando se presentan este tipo de manifestaciones, la policía retira inmediatamente para que los vuelos no estén afectados. De hecho, hay hasta sanciones legales para los que hagan protesta y retrasen esta operación aérea que es tan importante para Colombia. Además, Colombia tiene algo que también es importante, no tiene que ver, digamos, con las aerolíneas comerciales, pero su espacio aéreo no puede verse afectado precisamente también por el conflicto interno que tenemos en el país. Entonces es muy importante que el espacio aéreo cuente con despeje, ¿no? Que esté despejado, y las manifestaciones en ningún momento pueden afectar este procedimiento y que funcione bien, digamos. O sea, no hay registro, digamos, por lo menos así en los últimos años, de que producto de un paro miles de personas se queden sin poder viajar. No, sí hay registro, claro que hay registro. Ha habido momentos en los que los paros, por ejemplo, en medio del paro camionero iba a empezar a tener muchas afectaciones el tema de los vuelos porque la gente no podía llegar hacia los aeropuertos. Esto sufrió varias afectaciones. También recuerdo el más reciente cuando se afectaron las páginas de internet a nivel mundial y se empezaron a caer los vuelos. También hubo afectaciones, es decir, Está bien, pero, ha sucedido históricamente, pero el transporte aéreo es esencial. No, pero los ejemplos que vos me dan, digo, no es por un paro de los pilotos. Quiero decir que se produce. Ah, bueno, se conoce eso. una. Ok. Entiendo a dónde vas. Hubo una huelga histórica de los pilotos de Avianca que paralizó en un momento el aeropuerto, y también hubo muchas afectaciones de los vuelos hace un par de años, hace por ahí unos 5 años le calculo yo, después te voy a ser precisa con la fecha, pero más o menos hace 5 años, y este paro afectó a miles de pasajeros, pero se tuvo que solucionar de una manera muy rápida, y eso sucedió antes de que esta aerolínea tuviera un cambio drástico. Avianca cambió de dueño, entonces tuvo un cambio drástico, y esto pasó más o menos en el en el empalme entre una administración y otra, y se solucionó rápido porque es esencial que presten el servicio, es decir, no se van a paro cada 8 días, si es a lo que quieres preguntar. Clarísimo, Steffi, respondida la pregunta. Marcelo, contanos un poquito cómo es en Chile, qué pasa si hay protesta de los pilotos, de los empleados aeronáuticos, pueden paran, ¿es habitual, no es habitual? Bueno, estuve revisando información ayer y el último paro que había anunciado los pilotos de la principal aerolínea chilena, que es LATAM, esto fue posteriormente a la pandemia, que ellos querían recuperar los sueldos porque hubo una baja de sueldos para los pilotos para finalmente no ser echados de la institución y seguir trabajando, pero se les pidió una rebaja de sueldos. Ellos solicitaron que se les pagara nuevamente lo que ganaban antes de
de la pandemia. Estuvieron a un día de llegar a una huelga, pero con los buenos oficios de la Dirección del Trabajo llegaron a acuerdo con la compañía. Los paros que hemos vivido son de controladores aéreos. Paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil son los que, bueno, van designando quién puede despegar, quién debe aterrizar, las pistas, o sea, son esenciales. Lo que sí dejan ellos cuando hay paralización de eso es el trabajo esencial. O sea, no abandonan sus puestos, dejan a personas, a una poca cantidad de personas, porque es un tema de seguridad, controlando los aeropuertos, y eso puede producir algún tipo de retraso. Y lo que vimos, ¿te acuerdas? En septiembre, que hubo un paro también de trabajadores del aeropuerto, sí, pero que no se vio afectado el funcionamiento de las aerolíneas, ni tampoco de los vuelos locales, ni tampoco extranjeros, Darío. Clarísimo. Bueno, me parece que tenemos un panorama muchísimo más claro de cómo es la situación de la aviación comercial en América Latina. Bueno, con las particularidades de cada país y con los resultados de cada país en términos de conectividad y de garantías para poder viajar a distintos puntos de nuestros países y del mundo, por supuesto. Muchísimas gracias, Steffi, muchísimas gracias, Marcelo. Chao.